Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de planificación de proyectos, y en esta oportunidad vamos a meternos directamente a la herramienta informática que nos va a permitir trabajar con las planificaciones, y me refiero al Microsoft Project. En particular vamos a ver dos sesiones o dos videos. El primero, que es este, vamos a ver un poco el ambiente general del Microsoft Project para que lo conozcan, ¿no es cierto? Y traten de ver las similitudes que tienen con las otras herramientas Microsoft, y vamos a ver algunas funcionalidades particulares del ambiente de proyecto. En un segundo video, a continuación, entraremos directamente en ingresar una planificación en el Microsoft Project. Vamos entonces a la plataforma de proyecto, el Microsoft Project activo, ¿no es cierto? Lo activan. En este caso tengo la versión 2016. En general, la versión precedente, 2013, era muy similar a esta. Por lo tanto, no hay mucha diferencia. En general, cuando ustedes ingresan al Microsoft Project, es muy parecido el ambiente a todas las otras herramientas Microsoft, como Excel, Word, PowerPoint, ¿cierto? Con el área, ¿no es cierto?, de trabajo, y el área de, ¿no es cierto?, de botones y de comandos. En particular, el Microsoft Project se divide en el área de trabajo en dos grandes secciones. A mano izquierda tienen lo que es la base de datos, que se observa muy parecido a lo que es un Excel, pero sin embargo esto se trabaja más bien como una base de datos, donde cada línea representará un registro, en particular el nombre de una tarea, ¿no es cierto? Como por ejemplo, vamos a hacer tarea 1. Y todos los registros que van a aparecer, aquí aparece la división entre el área de trabajo, que lo puedo correr incluso hacia allá, ¿no es cierto? Y pueden ver que para cada registro voy a tener distintos campos, ¿ya? Es por eso que más bien es una base de datos, donde los campos están predefinidos. ¿Ya? Cada tarea va a tener información como la duración, la fecha de inicio, la fecha de fin, quiénes son las predecesoras, los recursos que serán asociados, etcétera, etcétera. Y al otro lado, ¿no es cierto?, lo que voy a tener es la zona gráfica, que es donde voy a trabajar en particular la carta Gantt. Y olvidé mencionar que por defecto la vista que aparece en Microsoft Project es la carta Gantt. Por ejemplo, si coloco acá, ¿no es cierto?, una duración de 2 días, inmediatamente aparece la iconografía asociada a una tarea, ¿no es cierto?, en la zona gráfica. Voy a agregar una segunda tarea para que visualicen, con una duración también de 3 días. Y voy a conectar, ¿no es cierto?, un lazo, y pueden ver ustedes cómo aparece la iconografía de vinculación y de tareas, en este caso sucesivas. Por lo tanto, la zona de la derecha es básicamente una zona de carácter gráfico, donde hay muy poca injerencia en el diseño. Más bien toda la información se administra, gran parte se administra en la base de datos que está a la izquierda de la pantalla. Como les dije, por defecto siempre va a aparecer en esta visual la carta Gantt, que es la herramienta de planificación más utilizada. Para desplegar otras herramientas de planificación, como por ejemplo la malla PERT que vimos en la sesión precedente, nos vamos al botón arriba, ¿no es cierto?, en el menú tarea, en el botón que tal vez es el más importante a la izquierda, que es donde están las distintas vistas. De hecho dice ver, y haciendo por defecto aparece el diagrama de Gantt. Si yo hago clic acá, aparece, despliego el menú con otras formas de visualizar la planificación, o herramientas de planificación, como por ejemplo el diagrama de red, que es
la malla PER. Si hago clic en el malla PER, ¿no es cierto?, aparece tal cual ustedes lo vimos al principio, en este caso con un ejemplo con 2 tareas, ¿no es cierto?, con los típicos el formato de esquemas o diagrama de flujo, ¿no es cierto?, de la malla PER. Automáticamente se genera. Aparte de eso, tengo otras vistas, y una que llama la atención es calendario. Y lo que es calendario es básicamente una forma bastante rudimentaria de planificar, que se parece mucho, o que en esencia es lo mismo que ustedes habrán podido ver o habrán tenido la suerte de tener también, ¿no es cierto?, en las oficinas, que tienen unos calendarios de papel, ¿no es cierto?, que se utilizan como tapiz del escritorio, en donde aparece este tipo de disposición del calendario y uno va anotando, ¿no es cierto?, las actividades. Bueno, este tipo de división es para nada, ¿no es cierto?, adecuado para un proyecto, sobre todo a nivel de ingeniería. Por lo tanto, olvidémonos de esta vista y nos vamos a quedar. Lo bueno es que siempre por defecto uno aprieta acá, ¿no es cierto?, y vuelve a la carta Gantt. En particular, ¿no es cierto?, el diagrama de red, que es la malla PER, el diagrama de Gantt, que es la carta Gantt, ¿no es cierto?, y vamos a tener otras vistas que muchas de ellas las vamos a ir visitando a medida que avancemos. En general, en el menú tarea tengo los típicos comandos de edición, ¿no es cierto?, tamaño de formato de texto, de la fuente, ¿no es cierto?, todos los textos de edición, cortar y pegar, y algunos comandos que ya son propios de proyectos, que los vamos a ir viendo a su momento. Tengo el menú de archivo, donde tengo todo el tema para ya sea guardar, copiar, abrir e imprimir, y los otros menús que son más específicos, donde vamos a ir a medida que avancemos descubriendo su utilidad. Por lo tanto, cada vez que necesite, ¿no es cierto?, ingresar una planificación, lo primero o lo que necesito saber, ¿no es cierto?, es que el Microsoft Project me va a ofrecer por defecto la carta Gantt para iniciar a trabajar, y que automáticamente al generar una carta Gantt, ¿no es cierto?, se va a crear la malla PER, o puede ser al revés, puedo ingresar la malla PER, ¿no es cierto?, y se va a crear automáticamente la carta Gantt. Así también todas las otras formas de visualizar un proyecto. Bueno, lo que viene ahora es meterse directamente con algún proyecto ejemplo, y es lo que vamos a visualizar en el siguiente video. Nos vemos en el próximo.